Y el avivamiento con el pastor César Martínez es 27, 28 y 29 de mayo. Tenemos el avivamiento con el pastor César Martínez de Ciudad Constitución. Aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Vamos a continuar con esta serie de estudios, la armadura de Dios. Este es el segundo, la armadura de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, por favor. Próximo viernes y sábado es el rally juvenil, ¿verdad? En Loreto. Pues de aquí pues no se pusieron las pilas los jóvenes y los padres pues tampoco, ¿verdad? Entonces ni modo. Pero pues allá se van a gozar los que van a ir, los que van a estar en ese rally que es cada año en Loreto. Aleluya. La armadura de Dios, la segunda parte. Vamos a hablar acerca del arma de la verdad. Vamos a entrar ya ahora sí a las piezas que componen la armadura de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? El domingo pasado hablamos la primera parte acerca de la armadura de Dios, algo generalizado. Pero en esta ocasión, ¿verdad? El segundo, vamos a hablar acerca de la primera parte de la armadura de Dios. Pablo nos da la imagen, ¿verdad?, de la armadura de los soldados romanos de la antigüedad. Una de esas partes, ¿verdad?, que componían esa armadura era el cinto con el que se ceñían. El cinto estaba confeccionado en cuero y adornado con teriges o protecciones inguinales y decorado con distintos tipos de hebillas, plaquitas metálicas y tachones, normalmente de bronce o hierro, a veces dorados, cuya combinación varió con el tiempo desde el siglo II a.C. Este cinturón les protegía principalmente la ingle, pero más que una armadura, esta pieza era una demostración de rango. Y era una parte, ¿verdad?, fundamental en la armadura que los soldados romanos llevaban, porque ahí ellos se ceñían, ¿verdad?, pero ahí ellos también traían algunas armas en ese cinturón. Algunos traían la espada, otros traían, ¿verdad?, alguna daga, y era, ¿verdad?, era que no solamente para cargar algún arma, sino que también ese cinturón o ese cinto les protegía la ingle, o sea, esta parte de aquí, ¿verdad?, de las flechas o de las espadas de los enemigos, de los contrarios. Y vamos a ver, hermano, esta primera parte o primera pieza de la armadura de Dios, la verdad, el arma de la verdad o el cinto de la verdad. Efesios 6, versículo 11, vamos a leer una vez más, dice el versículo 11 y luego el versículo 14, la primera parte. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a irnos al 14, la primera parte solamente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí está lo primero. Apóstol Pablo dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y lo primero dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad. Aleluya. Así es que vamos a hablar del arma de la verdad. Quiero hablar en primer lugar, el mundo está bajo las mentiras del diablo. Porque para hablar de la verdad, primero tenemos que hablar de la mentira. Porque Satanás es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y también está bajo sus mentiras. Veamos la siguiente descripción que hace Jesús acerca del diablo en San Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Entonces, Cristo Jesús nos da una descripción, ¿verdad?, breve de lo que es Satanás. Dice que es un padre de la mentira. Él es mentiroso, es padre de la mentira. Así que el diablo, amén, tiene el arma de la mentira, porque es el padre de las mentiras. Esta mañana, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, encontramos estas palabras. Primera de Juan, amén, para que me ayuden a leer, por favor. A ver, primera de Juan 5, versículo 19, ¿quién lo puede leer? Hermano, por favor. ¿Ya? Ya, sí. Sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, dice, entero está bajo el maligno esta mañana. Ahora la Biblia dice, hermanos, que Satanás, como el príncipe de este mundo, manipula a los pecadores, a las personas que viven rebeldes a los mandamientos de Dios. El diablo los trabaja con engaño y principalmente con mentiras. Es el arma que Satanás usa, ¿verdad?, para engañar a la humanidad. Las mentiras esta mañana. Y los pecadores le creen esas grandes mentiras esta mañana. Vamos a leer algunas escrituras. Alguien que lea Hechos 26, 18. Hechos 26, 18, por favor. A ver, ¿lo tengan? Para que obre sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Más bien Dios está hablando, amén, acerca, gloria al Señor, de convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad, dice, de Satanás, del reino de Satanás. Entonces hay un reino del diablo, ¿verdad?, donde Satanás manipula a la gente esta mañana. Son de Corintios 4:4. Sí, son de Corintios 4:4. El Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento. ¿Con qué? Con mentiras, con manipulación en esta mañana, iglesia. O sea, Satanás, con sus mentiras, con sus manipulaciones, ha engañado y ha cegado el entendimiento de la gente, de los incrédulos, dice en nuestro texto, en esta escritura, gloria al Señor. También Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Amén. Aquí una vez más el apóstol Pablo está hablando del reino, de la potestad de las tinieblas. Dice que Dios nos ha trasladado de ese reino al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que cuántas cosas miramos que suceden diariamente, iglesia. Crímenes horribles, secuestros, violaciones, conflictos, guerras. Cuántas cosas miramos. Amén. Tantas guerras, hermanos, tantas cosas muy terribles. Quiero decirle que hay alguien que está detrás de estos escenarios, y ese alguien se llama el diablo. No puede haber, ¿verdad?, cosa buena detrás de estos escenarios. No puede haber buenos planes. Detrás de esto hay un diablo malvado, ¿verdad?, detrás de estos escenarios. Porque el diablo manipula con mentiras, ¿verdad?, inclusive a los gobiernos para que se maten entre sí. El diablo manipula. Amén. Yo no creo que a Vladimir Putin Dios le haya hablado de bombardear Ucrania. Yo creo que fue manipulado por el mismo diablo. Igual a Joe Biden, ¿verdad?, y otros gobiernos que han bombardeado, han invadido otros países. Hay una manipulación, mentiras tras mentiras de parte de Satanás, manipulando las mentes, los cerebros de los seres humanos. Vemos muy real la obra del diablo en el mundo, en millones de hogares y familias, en algunas instituciones, en algunos gobiernos. Lo vemos esto muy real, muy palpable. No podemos negar que detrás de todo eso, ¿verdad?, hay una manipulación de parte del enemigo para afectar y dañar a terceras personas en esta mañana. Por eso quiero hablar en segundo lugar de las mentiras disfrazadas de verdad del diablo. Porque esto es lo más terrible.
que Satanás no solamente dice mentiras extravagantes, sino que también disfraza, ¿verdad? Las mentiras las disfraza de verdades. A veces parece que son verdades, parece que son verdad. Inclusive el diablo puede usar versículos de la Biblia para engañar no solamente al pecador, sino a los cristianos. Y puede engañarlos a través de la misma palabra de Dios. ¿Cuántos están conscientes de eso esta mañana? El diablo disfraza sus mentiras, iglesia. Las adorna con verdades, entre comillas, pero son grandes mentiras. El diablo tiene una labia para convencer a los humanos que no nos imaginamos. Tiene una labia. Yo no sé, pero yo he platicado con gente que tiene una labia para convencer a otros. Tienen una labia, ¿verdad? Tienen una manera de convencer, ¿verdad? Para decir las cosas que, aunque sea una gran mentira, terminan convenciendo a mí. De repente hay gente que ha terminado convenciéndome de mentiras porque tienen una labia, una manipulación. Y si eso la hace la gente, si eso hacen hombres y mujeres, imagínense lo que puede hacer Satanás en la mente de las personas. Disfraza las mentiras, las disfraza de verdades. Vamos a ver algunos ejemplos, dos ejemplos. El primer ejemplo lo tenemos en el huerto del Edén, cuando el diablo a través de la serpiente, ¿verdad?, disfrazó sus mentiras con las verdades de Dios. Las disfrazó, o disfrazó las verdades de Dios con las mentiras de él. De una manera muy sutil, él disfraza sus mentiras con verdades y logró engañar a la mujer, a Eva, ¿verdad? La envolvió en sus mentiras. Vamos a leer ahí Génesis, voy a leer yo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, Génesis 3, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tiene? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está un trabajo muy sutil de parte de Satanás. Aleluya. Amén. La serpiente habló y le dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Fíjense ahí cómo está disfrazando las verdades de Dios o sus mentiras con las verdades de Dios. Estaba manipulando las verdades, los mandamientos de Dios. Luego le dijo a la mujer: amén, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de este árbol serán como Dios. Sus ojos van a ser abiertos, dice, y van a conocer el bien y el mal. Vean cómo, aleluya, Satanás está disfrazando sus mentiras con verdades de Dios. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Ese es el modus operandi del diablo, que disfraza las mentiras con las verdades de Dios. Y así trabaja. Inclusive engaña también a cristianos, engaña a creyentes, los ha engañado, ¿verdad? Disfrazando sus mentiras con verdades de Dios. Amén. De repente, aleluya, el cristiano escucha algo en la iglesia, en una predicación, ¿verdad? Pero el diablo le dice: no, mira, es que el pastor trató de decir esto. No te preocupes, el pastor dijo esto. No tienes, amén, que si tienes otra cosa que hacer, ve, no, después vas a la iglesia. El pastor, eso fue lo que dijo. Y disfraza, el diablo le disfraza y, ¿verdad?, les manipula las verdades de Dios con sus mentiras. Y vemos cristianos cayendo en esas trampas. Cuando dicen amén. Así como Eva cayó en la trampa y desobedeció, y el pecado entró a la humanidad. El segundo ejemplo lo tenemos cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Oh, hermanos, ahí es muy real.
que el mismo diablo usó la Biblia, usó la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue un trabajo de mentiras disfrazadas de verdades del diablo. Aleluya. De tal manera que él usó esas verdades de Dios para tratar, ¿verdad?, de sacar a Cristo de la voluntad de Dios, del Padre. Vamos a leer ahí en San Lucas capítulo 4, versículos del 3 al 12, por favor. Del 3 al 12, vean conmigo. Voy a leer, dice de esta manera: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo, en versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hay una mentira disfrazada ahí, ¿verdad? De verdad. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Otra mentira disfrazada de verdad. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí usó un salmo el diablo para manipular a Jesús. Está usando la palabra de Dios, ¿verdad? Muy claro. Entonces dice el versículo 12: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, hermano, si Satanás no le tuvo respeto a Jesús, ¿usted cree que va a tenernos respeto a nosotros? Si el diablo no respetó a Cristo, ¿usted cree que va a respetar a los cristianos o al pecador? Él no va a respetar a nadie, ni a pastores, ni a líderes. Él va a venir con mentiras disfrazadas de verdad para engañar, para hacer caer a cualquiera esta mañana. Y el diablo trabajó con mentiras disfrazadas, pero Jesús, nuestro Señor, lo atacó o se defendió con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con la verdad. Por eso la verdad es un arma que tenemos. Por un lado tenemos las mentiras disfrazadas del diablo como flechas envenenadas, pero por otro lado tenemos la verdad de la palabra de Dios esta mañana. Y Pablo dice: ceñíos, amén, vuestros lomos con la verdad. El diablo engaña al mundo, eso no lo podemos dudar. Apocalipsis 20:10, alguien que lo lea. Apocalipsis 20:10. Que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El diablo engaña al mundo entero. El diablo que los engañaba. Entonces el diablo siempre está engañando con sus mentiras a los pecadores, pero también tristemente al pueblo de Dios. El diablo viene con sus mentiras, ¿verdad?, a la mente de los creyentes. No hagas nada, les dice. No des tus diezmos, hombre. No apoyes. No vayas tan seguido a la iglesia. No apoyes los evangelismos. No leas la Biblia, hombre. No ores. Llévatela tranquilo. No te va a pasar nada. Y ahí están cristianos oyendo esas voces. Esas voces allí, escuchándolas y siguiendo esas voces. Eso no puede ser el Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Dios no puede decir a un cristiano: no te preocupes, mira, descansa, no vayas tan seguido a la iglesia. Ese no puede ser Dios, hermano. Ese no es Dios, se lo puedo asegurar, ni un ángel de Dios. Ese es alguien malo que le está hablando al cristiano para que no sirva bien a Dios, para que no se entregue por completo a Dios. Y son engaños, son mentiras esta mañana. Por eso, tercer lugar, usando el arma de la verdad. Nuestro texto, Efesios 6:14, la primera parte: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aleluya. La verdad es un arma poderosa, iglesia.
Y vamos a repeler las mentiras del diablo con la verdad, hablando la verdad. Porque la verdad es un arma que te puede dar la victoria en tus batallas más difíciles. Desde declarar la palabra de Dios hasta hablar la verdad. Aleluya. ¿Verdad? Declarar la palabra de Dios, pero también hablar la verdad. Porque no solamente es declarar la Biblia, sino también decir verdades. Porque un cristiano puede declarar la palabra de Dios, puede saber la palabra de Dios, pero puede andar siempre hablando mentiras. Y eso es una puerta abierta para el enemigo. Cuando un cristiano cae en mentiras y en mentiras y otras mentiras y anda enredado en tantas mentiras, esa es una puerta abierta al enemigo. Ese cristiano no va a tener autoridad moral, ¿verdad? Para reprender al enemigo de su vida. Entonces tenemos que hablar la verdad y tenemos que usar la verdad de Dios esta mañana como una arma, ceñir nuestros lomos, aleluya, con esa verdad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El diablo no quiere que hablemos la verdad esta mañana. Ahora sí, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor. Aleluya. Otra versión dice, sino que hablando la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad, tenemos que hablar la verdad. Es la arma que tenemos, es una parte fundamental de la armadura de Dios. El cinto de la verdad o el cinturón de la verdad. Efesios 4:25, ahí adelantito, versículo 25. Desechando la mentira, dice, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Decir la verdad, hablar la verdad, declarar la verdad esta mañana. Oh, iglesia, es el arma, es una de la primera pieza de la armadura de Dios. Zacarías 8:16, alguien que lo lea, Zacarías 8:16, por favor. Son las cosas que deben de hacer. Dice, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. Aleluya. Hablen la verdad esta mañana. Proverbios 12:17. A ver. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El que habla verdad declara justicia. Entonces la verdad, hermanos, iglesia, es la primera pieza que compone la armadura de Dios. Debemos de ceñirnos con la verdad. Un cristiano que se ciñe con la verdad siempre saldrá victorioso de las mentiras del diablo esta mañana. Oh, Dios nos ha dado la armadura, su armadura. Tenemos, amén, cada cristiano debe considerar primeramente ponerse el cinto de la verdad, hablar verdad, usar la verdad contra el enemigo, contra los engaños del diablo, contra las mentiras disfrazadas del diablo. Ceñirnos con la verdad, salir victoriosos. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo, voy a leerlo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, le da este consejo, dice estas palabras, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Cuando un cristiano habla la verdad, no va a ser avergonzado. Va a ser alguien, un obrero aprobado, porque está hablando la verdad, está usando la verdad. Por eso Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios, como alguien que usa bien la palabra de verdad. Aleluya.
Usa la palabra de la verdad. Dice, usa la Biblia, usa la palabra contra el enemigo, contra las acechanzas del enemigo, contra las mentiras disfrazadas del enemigo esta mañana. Usa la verdad. Así que el reto en esta mañana, hermanas, iglesia, es ceñirnos con la verdad. Aleluya, es el punto esta mañana. Solo así podemos esquivar las flechas envenenadas de mentira del diablo en esta mañana. La verdad de Dios. Esta es la primera parte que compone la armadura de Dios. Yo recuerdo, amén, cuando yo, en mis primeros años de cristiano, yo recuerdo que yo oraba en las mañanas, ¿verdad? Era tan fuerte la batalla que yo tenía, la lucha que yo tenía, que yo recuerdo que yo oraba esta parte de la Biblia, Efesios 6, del versículo 10 hasta el 18. Yo inclusive, amén, me aprendí, amén, varios versículos de aquí, y yo oraba, y yo decía, Señor, yo me pongo tu armadura, y empezaba yo a mencionar las partes de la armadura. Yo sentía como que salía de la oración con la armadura puesta. Me sentía, amén, con esa armadura, sentía que los demonios, ¿verdad?, salían huidos. Me sentía con esa armadura espiritual. Y es bueno que cada cristiano se ponga esa armadura todos los días. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en una batalla muy real, como dicen amén. Enfrentamos conflictos espirituales muy fuertes. Por eso es necesario que el cristiano tome la armadura de Dios, dice Pablo. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nos pongamos la armadura de Dios. Y la primera pieza es ceñir nuestros lomos con la verdad esta mañana, con la verdad de la palabra de Dios. Cuando viene el enemigo, cuando vienen ataques, cuando vienen cosas, ¿verdad?, a la mente, mentiras, hay que reprenderlas con la verdad de Dios. Hay que rechazar esas mentiras hablando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y ese es el punto esta mañana, el arma de la verdad. Primera parte de esta armadura poderosa que Dios nos ha dado a sus hijos, a los cristianos. La armadura de Dios, el arma de la verdad, gloria al Señor. Aleluya. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Dios, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera, amén, hacer, una pregunta que quiera hacer esta mañana, a ver. Oiga, pastor, por ejemplo, si lee uno la Biblia así como la estaba leyendo, pero tiene que ser un versículo, sea que tiene que explicar uno, o tiene que leer de Génesis hasta Apocalipsis, o tiene que dar un versículo. No, pues, pues yo siempre he leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pues siempre la he leído así. Salvo en algunas ocasiones donde, pues yo, en ocasiones cuando hay muchos años, ¿no?, yo de repente pues me agarraba leyendo el libro de los Hechos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, los Proverbios, así, los Salmos. Pero eso fue nada más al principio, porque ya después lo que hice es que agarré una disciplina, pues, de leerla desde Génesis a Apocalipsis. Pero ya, por ejemplo, últimamente la leo ya bien lento, bien despacio, pues ya no antes la leía más así, más apurado, más así seguida, ¿no? Ahora leo y medito en ese capítulo que leí, inclusive a veces me regreso otra vez, ¿verdad? Porque hay versículos que como que jalan más la atención, como que Dios le habla a uno, ¿verdad? Y pues como que no entiende muchas sí. veces, ¿verdad? Bueno, esta va a ser una buena pregunta cuando ya entremos al arma de la espada del Espíritu, esta pregunta que está preguntando, porque también la espada del Espíritu de la Biblia es una parte de la armadura de Dios. Va a ser una buena pregunta ahí, ¿no? Pero pues está bien, o sea, pero sí, o sea, tiene uno que leer la Biblia meditando en ella, comprendiéndola. No nomás leerla así, seguido, así, corrido, ¿no?, sino que comprendiendo lo que uno leyó, para que uno pueda entender. Y cada vez que uno lee los mismos
capítulos que ya los leyó, pues Dios de alguna manera te abre más el entendimiento, ¿verdad? Sí, porque hay varios capítulos Sí, que te casi abre uno siempre más. lo mismo. Hay más revelaciones que no tiene fin con la palabra de Dios. Lo que Es sí un- leo a diario, yo tengo una disciplina de hace mucho que me la enseñaron en un ¿cómo se llama? Como en un taller, pues, que nos dieron aquí en nos dejó el pastor de que leyéramos los proverbios a como sea día 1, 2, 3 y se regresa. Y eso es lo que digo también, que leo mucho los proverbios. Primero, en la mañana, pues, en la noche, en la mañana que me levanto leo un texto de Salmo, pero también veo lo que él me dice al principio. Ya no sé si le llegan a así, llego y ya leo eso, y en la tarde ya leo el proverbio y leo lo que escribe. Me voy a oír Jeremías. Pero Sí. yo quiero saber si tenemos que agarrar un... Sí, pues la disciplina es leerla toda, ¿no? Toda, pero comprenderla. O sea, así se tarde 1 año, 2 años, 3 años, pero leerla toda. Y ya pues pues como le digo, pues que no tiene fin, pues la Biblia no tiene fin, toda la sabiduría de Dios está ahí. Y yo le he leído, no sé, ya como unas 16 veces he leído la Biblia, creo yo, o 17 veces. Y la verdad, uno le sigue, o sea, es impresionante. Salen un montón de cosas. Sí, sí, es un tesoro.